Hermanos queridos, qué lindo poder estar acá. Y estoy contento por el hermano Cristian y por el hermano Rodolfo, porque los vi sufrir mucho en la última materia que tuvimos, ramo de Instituto Bíblico. Y tengo una tarea, porque ahora vamos a leer la otra parte. Tienen que darme la palabra clave y la idea central del texto, ¿estamos? Y ahí vamos a probar el corazón. No, ataque. Primera de Pedro, hermanos queridos, es una carta hermosa, porque es una carta de consuelo y de guía espiritual para aquellos que estaban expatriados. Expatriados eran aquellos que son exiliados, ¿sí? Que estaban fuera de su terruño, de su lugar físico, estaban repartidos. Eran hermanos creyentes judíos que estaban fuera de su territorio, fuera de sus afectos, probablemente fuera de sus propias familias. Y por causa de la fe, tuvieron que salir. Y Pedro tiene la particularidad que él desde el principio vio a la iglesia del Señor, porque él fue parte de la iglesia del Señor. Entonces Pedro, ya con una mirada mucho más madura, un hombre ya con más edad, ve esto y Dios lo usa, el Espíritu Santo, para que escribiera primera y segunda de Pedro. Y vamos a leer parte de la primera, o primera Pedro capítulo 1, y yo les animo que cuando tengan tiempo sigan leyendo en casa los capítulos que restan, para que tengan la imagen completa de lo que el apóstol quiso compartir con la iglesia. Y la iglesia en sí, hermanos queridos, no es porque uno esté lejos, uno dice, allá hay más pecado que cuando uno está acá. El problema del pecado no pasa por el lugar físico. Ustedes saben que el problema del pecado del hombre radica en el corazón, ¿cierto? Podemos estar en la China y vamos a estar pecando igual, ¿o no? Podemos estar en Melipilla, vamos a pecar igual. Podemos estar en Ñuñoa, vamos a pecar igual. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos Dios a través de este texto? Y lo que Dios va a hacer. En el capítulo 1, versículo 9, es donde ronda todo el capítulo número 1. En ese versículo 9 hay algo claro. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el versículo clave. Es la idea central. Es la salvación de nuestras almas. Y esto Pedro lo va a ir mostrando de a poco, va a ir revelando esto. Y nos va a llevar después a la última parte que leyó mi hermano, que es la parte práctica, por así decirlo. Es decir, cómo vivimos nuestra fe, ya sea expatriados, exiliados, fuera de nuestro lugar o dentro de nuestro propio Chile o nuestra propia casa. Entonces, Pedro, el que había estado con Jesús, el que había estado allí, el que había negado, pero también el que se había puesto ahí delante de todos. No, todos te pueden negar, yo no lo voy a hacer. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo dijo el costo de que era la cruz, él dice, no, esto no te puede acontecer a ti. Y él se pone como guardaespaldas casi para que su Señor no sufriera. Pedro pasó por altos y bajos, pero ya en las últimas tiempos, fue un hombre muy sabio que aprendió. Y eso, hermano, es caminar con Dios, es aprender. ¿Entienden? No, el aprendizaje no es solamente mero conocimiento. El aprendizaje es caminar con Dios y vivir lo que Dios quiere que vivamos. Capítulo 1, versículo 1, comienza Pedro diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Creyentes que estaban dispersos en estas zonas, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Menor y Bitinia. Y nos suenan como muchos lugares, pero saben, casi todos esos lugares hoy día están en un solo país, y es en Turquía. Y en ese lugar hay hoy día más de 85 millones de habitantes. Y su territorio más de casi 800,000 kilómetros cuadrados.
Chile, el último censo tuvo cerca de 20 millones de habitantes. Y nuestro territorio continental, no con las islas ni la Antártica, son 4.450 kilómetros cuadrados. ¿Por qué les digo esto? Porque sería un turco para 4 chilenos. Y Chile cabría en Turquía 176 veces. A esa gente que estaba allí, el apóstol Pedro les escribe. Porque estaban dispersos en estos lugares. Y en su corazón pastoral y de hermano en la fe, él quería animarles, ¿entienden? Animarles a que siguieran la carrera, a que siguieran avanzando, que la salvación que habían recibido de parte de Dios la pudieran experimentar. Y él en 4 veces en este capítulo habla de la manifestación, usa la palabra manifestación que significa revelación. Y en una de ellas habla de la salvación y en otras más acerca de que Cristo vendría. Tenía presente, Cristo volvería y les quiere animar con esta verdad. Cristo viene y como Cristo viene, entonces nuestra vida debe estar basada en esa fe que recibimos un día de que somos salvos y de que algo Dios siempre va a querer de nosotros para honrarle a Él y para nosotros tener un corazón gozoso de poder servir a Él. Es decir, no pasar una vida igual. Y el apóstol Pedro, ya más viejo, en esta carta puede decir con toda la experiencia, yo me equivoqué, pero también Dios me permitió acertar. Yo estuve acá, pero Dios me levantó. Yo de repente era muy impulsivo, ahora soy más reposado. Y le están mostrando siempre a Cristo, no a él. No era Pedro, ¿entienden? No era que él quería que, miren, yo quiero ser como Pedro. No, Pedro diría, no sean como yo, sean como Cristo. Y él va a mostrar en esto. Capítulo número 1. Versículo 2, voy a mencionar algunos versículos solamente. Versículo 2. Esta salvación, ¿qué es? ¿Qué incluye la salvación? ¿Qué tenía? Miren, elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que sois guardados, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, revelada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 10, los profetas que profetizaron que la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hay cerca de 11 características de la salvación dada al creyente en este capítulo. Y si investigamos, probablemente haya más todavía. Pero la salvación, hermano, es que Dios, según versículo, Dios nos eligió. Dios nos santificó, Dios nos roció con Cristo con su sangre, Dios nos hizo renacer, Dios nos guardó, Dios nos permite la aflicción, Dios nos prueba, somos receptores de su gracia, somos adoptados como hijos, somos rescatados, somos purificados.
todo esto dentro de la salvación, que casi no podemos comprenderlo. Adoptados, renacidos. Es decir, algo nuevo ocurrió desde el momento en que dijimos aceptar a Cristo como Salvador. Y en eso es que el creyente tiene que seguir adelante. Pero es un tema doctrinal, versículo 2, porque es la Trinidad que tuvo que ver con la salvación, con tu salvación y con mi salvación. Dice la Escritura, elegidos según la presencia de Dios Padre. Ahí está mencionado Dios Padre. En santificación del Espíritu, mencionado Dios el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está Dios el Hijo. En un solo versículo, la Trinidad nombrada, diciendo que Dios tenía un conocimiento previo de todas las cosas por esta presencia, que el Espíritu Santo iba a santificar, iba a apartar al creyente y que esto iba a ser posible porque alguien entregaba su sangre preciosa para comprar al pecador. Un solo versículo lleno de doctrina. Y uno puede preguntarse ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios se preocupó de tu salvación y de la mía? ¿Por qué Dios a Pedro no lo dejó de lado? ¿Por qué Cristo no le dijo, ¿sabes qué más, Pedro? Ya córtala. Ya estoy hasta aquí con tus cosas. Eres impulsivo, Pedro. Pedro, hablas cuando nadie te pregunta. Pedro, pero Cristo tuvo tanta paciencia con Pedro que les entrega las llaves del reino. Ni siquiera el buenito, que hubiese sido Juan el amado, ¿cierto? La lógica nos dice que tiene que haber sido Juan el amado, ¿cierto? Pero esa es mi lógica. No es la lógica de Cristo. ¿Qué ocurrió acá? Nunca mi salvación y tu salvación fue por algo bueno que tú hiciste o que yo hice. La salvación viene únicamente porque Dios es Dios, porque el Espíritu es el Espíritu y porque el Hijo es el Hijo. No hay otra solución. Porque Cristo perseveró con Pedro, pudiendo haberlo dejado de lado. Porque quería que escribiera esto para nosotros. Porque tenía pensado en su conocimiento previo, no, yo quiero que mi iglesia conozca a un Pedro que sí falló, como fallamos todos nosotros, pero un Pedro que pudo volver su mirada a Cristo y decir, Él es el Hijo de Dios. Versículo 3. Ahí está la primera razón por la cual Dios te salva y me salva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿qué cosa? Misericordia, nos hizo renacer, como Nicodemo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fue su misericordia. No fue lo que hicimos. Porque en realidad todo lo que hicimos no era correcto. Verso 20. Ahí está la segunda razón. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de Cristo. Pero manifestado en los posteros tiempos. ¿Por qué cosa lo hizo? Por amor de nosotros. Entonces vemos que la salvación de Dios es por misericordia. Es por amor, porque Él sabe que no podemos llegar a obtenerla por nosotros mismos. Y Pedro se lo está recordando a estos hermanos que estaban expatriados, que estaban desconsolados, que quizás había momentos tristes en su vida. Y le está diciendo, tranquilos, el Dios que los salvó fue por misericordia y amor a ustedes y entregó a su Hijo Jesucristo.
¿Por qué es importante entender esto de la misericordia y el amor? Porque en el versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué está diciendo? Antes de llegar a ser cristianos, nuestra forma de vivir era vana, es decir, estaba vacía, no tenía sentido. Eso está diciendo el texto. Y dice, esta manera de vivir la recibieron de sus padres. Y uno entonces dice, el culpable es mi papá o mi mamá. Y el texto dice, la recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Heredamos una vida sin Cristo. Porque nuestros padres eran pecadores. Mi papá y mi mamá. Y yo, pecador, también. Y mis hijos tuvieron que acercarse, tuvieron que entender esta salvación. No por mí, por Cristo. Porque nacen de padres pecadores, por lo tanto, de una vana manera de vivir. Y nos muestra este capítulo, y Pedro nos muestra de una forma gloriosa al Hijo de Dios. Verso 19. ¿Cómo obtenemos esta salvación? ¿Cómo fue la salvación? ¿Cuál fue el costo? Y dice versículo 19, sino con la sangre, y añade una palabra hermosa, ¿cierto? Sangre preciosa de Cristo. Cristo estaba en la cruz. Estaba derramando su sangre. Uno puede pensar, pero ¿qué de precioso puede ser ese momento? Sí, para Cristo no lo fue. Pero para nosotros sí. Fue el momento más precioso que hubo en nuestra vida, porque su sangre preciosa fue entregada. Ese es el costo. Es cierto que fue con misericordia y por amor que Dios te mostró la salvación, que estuvo involucrada en la Trinidad de una forma completa, pero hubo un costo. Y ese costo fue la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y dice el texto, sigue diciendo el verso 19, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, revelado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y este es el famoso cordero que quita el pecado del mundo. Cordero perfecto, sin contaminación. Entonces, cuando uno se acerca a esto y se ve desnudo delante del Señor, sin tener que ofrecerle, cuando Dios nos dice, tu manera es vana, Juan, de vivir, pero tengo misericordia de ti y te tengo amor, te amo. Y te amo tanto que entregué a mi hijo por ti. Y lo entregué para que muriera por ti. Y que entregara su sangre preciosa por ti. Hermano, esto es el Evangelio. Es Cristo que tuvo que nacer para morir. Es Cristo que sabía que al año 30 y tanto de su vida moriría por el pecador. Y sabía que el costo era su propia sangre. Esta es salvación. Esta es la salvación de las almas, el costo. Por eso ser creyente, queridos, es un privilegio y es un honor seguir al Señor. Uno se puede preguntar, ¿y cómo nos acercamos entonces a Dios?
si no tengo acceso? Sé que está la sangre del Cordero, pero ¿cómo? Verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios. Mediante Cristo. Creéis en Dios. ¿Qué hizo este Dios? Lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y el apóstol Pedro le está recordando a estos hermanos exiliados, expatriados, les recuerda todo el evangelio. Les dice que la Trinidad está involucrada. Les dice que fue por amor y por misericordia su salvación. Que ellos no podían acceder a esta salvación. Que alguien moriría por ellos. Pero también les da el camino. Y aquí está el camino en el versículo 21. 3 cosas involucradas. Creer en Dios, tener fe y como resultado vivir con una esperanza cierta. Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cómo accedemos a esta gracia? El camino está dado. Creer, tener fe, y eso nos va a dar una esperanza por la cual vamos a vivir hasta que el Señor venga por su iglesia. En base a todos esos principios doctrinales previos, Pedro le va a decir ahora más o menos 7 cosas importantes de cómo tienen que vivir ahora su salvación. Y uno dice, pero ¿por qué no partió con la esperanza del apóstol Pedro con la carta? ¿Cierto? Como diciendo, hermanos, anímense, fortalezcanse, están expatriados, pero vamos. ¿Por qué todo doctrinal? ¿Y saben por qué? Porque si no tenemos una doctrina de la salvación, vamos a llevar nuestra vida como nosotros pensamos que puede ser. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Y Dios nos da las pautas. Por eso ese orden que hay, ¿entienden? Ese orden claro que te da. Y ahora Pedro se va a sentar en la misma carta a dar 7 pautas a los expatriados, que obviamente es para nosotros también, que estamos rumbo al cielo, que estamos rumbo a casa. No solamente para los expatriados, es para nosotros. Versículo número 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado o revelado Jesucristo. Primera cosa, después de entender qué pasó, qué hizo Cristo por nosotros, cómo podemos acceder a esta salvación, lo primero que dice el apóstol Pedro aquí es, la fe va a ser probada. Y dice, bueno, con tanto aliento, no sé si quiero... ¿Viste? Cuando uno va a alentar a alguien, al final como que sale peor. Pero acá te dice claramente, afligidos en diversas pruebas. ¿Saben la diferencia entre prueba y castigo? El castigo es porque lo merecemos. ¿Estamos claros con eso, verdad? Uno castiga a alguien porque, a un niño o a un adolescente, con la Play, por ejemplo. Está mucho en la Play, ya te castigo. No hay más Play. Pero la prueba es distinto. La prueba tiene el fin de que nos parezcamos a Cristo, hermanos.
Ese es el fin de la prueba. El fin de la prueba es que uno analice su propio corazón. No es que Dios diga, voy a probar a Rodolfo para saber cómo está su corazón. ¿Necesita Dios probar a Rodolfo para que Dios sepa? No, porque Dios sabe todo. ¿Por qué Dios prueba a Rodolfo? Para que él se dé cuenta de cómo está su vida delante de Dios. Por eso lo prueba. Por eso nos prueba Dios. Él quiere que nosotros nos demos cuenta lo que hay en nuestro propio corazón y cómo reaccionamos delante de Dios cuando hay una prueba. Y esta era la prueba de los exiliados. Estaban afuera de su terruño, echando de menos probablemente la hermandad, echando de menos la familia, echando de menos esos lugares que le gustaban visitar, echando de menos ver el templo, caminar por esos lugares de Jerusalén. Segunda cosa, versículo 8. Y a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y Pedro acá los lleva a algo que es muy difícil, porque nosotros como seres humanos necesitamos ver. Le pasó a uno de sus discípulos, ¿cierto? No, yo no voy a creer si no meto mi dedo en los orificios de los clavos del Señor. Y recibe del Señor más tarde, Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Y acá nos lleva en este segundo punto a que nosotros podamos vivir una vida, amar a Cristo, aunque no lo veamos. Y eso es fe, ¿o no? Eso es fe. Si está Cristo acá y todo, entonces ¿para qué necesito fe? La fe es algo que se necesita. Hebreos lo dice. Es la certeza, es nuestra esperanza. Entonces estos hermanos que estaban allá afligidos probablemente, y a quienes escribe Dios el Espíritu Santo a través de Pedro, es para decirles, sigan teniendo fe, gócense, alégrense, aunque no lo vean, aunque no vean a Cristo. Y hermano, yo te animo a que tú te alegres y ames a Cristo, aunque no lo veas. Aunque no lo veas. Y aunque pareciera que está lejano, y aunque pareciera que no está en ningún lado, está. Porque si nos salvó con una gran misericordia y nos amó al punto de entregar su Hijo, ¿no va a estar preocupado de tu vida y de mi vida? Claro que sí. Pero me dice fe. Ámame aunque no me veas. Hermanos queridos, esa es la fe. Tercera cosa, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, sea revelado como hijos obedientes. Que no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Acá el apóstol va a gastar un tiempo y le va a llevar a la sobriedad, le va a llevar a la prudencia. Sean sobrios, sean prudentes. La prudencia se ve en lo práctico, en cómo nos expresamos, cómo hablamos con el otro, qué sale de nuestra boca. Pero está relacionado con lo anterior. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. La idea es que tengamos un entendimiento claro y espiritual.
Porque en base a eso, nuestra palabra, las palabras que salgan de nuestra boca van a ser prudentes. Y dice, esperen por completo en la gracia. Y nos lleva a la esperanza, los llevaba a la esperanza. Versículo 14 les dice, sean obedientes. No se conformen a los deseos que tenían antes, cuando eran ignorantes. Ahora tienen la palabra. La palabra se estaba gestando. Y Él les dice, sean sobrios. Cuarta cosa, versículo 15 y 16. Los llama a que vivan la santidad. La santidad tiene dos lados. Santidad tiene que ver con lo puro, pero también tiene que ver con entender que uno fue apartado, santificado por Dios para un servicio o algo que Dios quiere, que se le brinde honra y alabanza. Versículo 15 y 16, Pedro les escribe a los expatriados y les llama a que lleven vidas santas, apartadas, pero también apartándose del pecado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En cuánta parte? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y saben lo que tiene de espectacular estos dos pasajes, estos dos versículos? Que el modelo de santidad, ¿quién es? Es Dios mismo. Porque nadie de nosotros podría ponerse como ejemplo de santidad, ¿o sí? ¿Sabes qué? Siempre va a haber alguien más santo que tú y que yo. Siempre. Siempre. Siempre va a haber alguien más generoso que nosotros. Siempre va a haber alguien que ha desarrollado mejor todavía algo. Pero acá en esto dice, aquel que os llamó, como aquel que os llamó, hablando de Dios, es santo, entonces nuestro modelo es Dios. Nuestro modelo es Cristo. Y dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos que vivir esto? Y dice la Escritura, en toda vuestra manera de vivir, es decir, hasta que llegue nuestro encuentro con el Señor. Sed santos, porque Dios es santo. Y ese es nuestro modelo, perfecto. Misericordia, amor, salvación, santidad. Todo radica en una sola persona a la cual debemos mirar. Y esto se hace de la siguiente manera, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahora el apóstol lleva a estos hermanos a que no olviden ser temerosos de Dios, que teman a Dios. ¿Es verdad que Dios es misericordia? Sí. ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es salvador? Sí. Todo es sí. Pero también Dios es digno de ser temido, porque es Dios. Y aquí el texto lo dice. Si ustedes llaman por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. Le está llevando el apóstol Pedro a que ellos tienen que todo el tiempo revisar cómo está su vida. Pedro sabía por qué el Espíritu Santo colocaba esto para que él escribiera. Porque él sabía que esto no era fácil.
Porque él fue uno de los discípulos que Cristo había elegido para ser uno de los 3 principales, por así decirlo. Y Pedro luchó mucho con su vida. Pero finalmente fue un hombre que entendió el temor a Dios. Y eso lo llevó, según la historia, ustedes saben, a que él muriera, pidiera morir, no como su Señor, sino cabeza abajo, porque para él era indigno de morir, como Cristo murió. Temor a Dios. Se ha bajado la palabra temor en el mundo evangélico. Hoy día dice, no, hermano, no es tanto temor. Hoy día hay que tenerle respeto a Dios. Esto no dice la Escritura. La Escritura dice temor. Y el temor es encontrarnos con alguien que es santo, con alguien que es capaz de darnos salvación, con alguien tan amoroso, con alguien tan misericordioso, que nos debe llevar a temerle. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con nuestra relación al saber todo esto? Que tenemos que pasar por las pruebas que Dios nos pone, que tenemos que estar gozosos, aunque no lo veamos, que tenemos que ser sobrios y prudentes, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que ser temerosos de Dios. Versículo 22 nos va a llevar a algo que es el termómetro de nuestra fe. ¿Por qué Dios nos dio salvación? Por 2, por lo menos aquí, de sus atributos, ¿cierto? Por misericordia y por amor. Ahora, ¿cómo Dios espera que su pueblo se conduzca? Pudiendo Él haberte eliminado y a mí también, ¿no lo hizo? Tuvo misericordia y amor. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Lea bien el texto. Purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra, mediante el Espíritu, y hay un para. ¿Entiende lo que es un para? Para es un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué nuestras almas fueron purificadas por obedecer a la palabra de Dios y esto mediante el Espíritu? ¿Para qué? Y aquí menciona 3 características en un solo verso de lo que es el amor entre creyentes. La primera es el amor fraternal. ¿Qué cosa? No fingido. No fingido. El amor de Dios por salvarnos, hermanos, no fue fingido. ¿Se entiende, verdad? Fue real. No fue hipócrita, fue real. Segunda característica, en el mismo versículo, amaos unos a otros. ¿De qué manera? ¿Entiende la palabra entrañablemente? Sí, seguro que sí. ¿Alguien ha comido panita? Las cosas de adentro del animal. ¿Cómo? Se les llama entraña, ¿cierto? De ahí viene la palabra entrañable, de entraña. La entraña era la parte interna del animal, en lo que no se veía. Y era te amo de adentro. Es como cuando el esposo le dice a la esposa, te amo con todo mi corazón. Y la mujer le cree al hombre. Pero no está viendo su corazón, ¿o lo ve? No ve su corazón. Pero el hombre lo que está diciendo es, te amo
de adentro, con todo, capaz de todo. Hermano, ¿no fue el amor de Dios por nosotros? ¿No fue su amor entrañable que Él entregó lo mejor que tenía a su Hijo por nosotros? Y Él pide entonces, si yo les amé de esa manera, entrañablemente, di todo por ustedes, ¿por qué no se aman? Porque hay hipocresía. No es que esté diciendo algo que he escuchado, para que no sepan ahora, oh, Cristian dijo, Juan, aprovecha de decir esto para la iglesia. No hay nada. Es que tenemos que amarnos, porque es bíblico amarnos. Porque si entendimos el amor de Dios, que Él nos rescató, nos salvó, nos adoptó por amor, entonces debemos amarnos. Porque es así el corazón de Dios. Y la tercera parte es amar de corazón puro. De corazón que no va a ir con algo. No, este ya no lo amo. Es gusto en verte, hace rato que no te veía. Y saben, hermanos, amar de adentro es amar en santidad. Porque Dios es santo. Y porque debo mirar a la hermandad en santidad. Un amor sincero, un amor entrañable, un amor en santidad. Y lo último, el último punto, tiene que ver con versículos 23 y 24. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y dice, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para siempre. Porque toda carne es como hierba. Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? Permanece para siempre. Verso 25. Y esta es la palabra por el evangelio que os ha sido anunciada. Ese es nuestro fundamento. No somos nosotros. Nosotros somos como la hierba, dice la Escritura, ¿cierto? Se seca. Y nuestra gloria se va a ir. Porque es como la flor de la hierba. Pero su palabra va a permanecer. Porque Dios es eterno. Entonces, hermanos queridos, con esta visión, Pedro escribe esta carta hermosa, consolando a sus hermanos. Sigan adelante en la carrera, eso es lo que le estaba diciendo. Va a haber pruebas, va a haber pruebas. Va a haber luchas, va a haber luchas. Va a haber de repente algún pensamiento, ¿dónde está el Señor en todo esto que no lo veo? Y Él te dice, ámale, aunque no lo estés viendo. Sigamos viviendo y luchando por ser santos y apartados para su gloria, temiéndole a Él, entendiendo que su atributo de misericordia y amor está para ser cumplidos a este nivel entre nosotros. Que jamás habrá un hombre perfecto y una mujer perfecta entre nosotros. Pero yo quiero que tú seas mejor hijo de Dios y yo quiero que tú seas una mejor hija de Dios. Y tu anhelo debe ser que tu hermano sea un mejor hijo de Dios y que tu hermana sea una mejor hija de Dios. Porque Dios te amó y tú amas a tu gente. Y esto
Si no hay palabra de Dios en nuestra vida, va a ser imposible. Hermano, la salvación fue dada. El costo fue alto. Dios mostró su misericordia y amor y nos entregó a su Hijo. Nos mostró el camino. Fe, creer, fe y esperanza. Y nos dice ahora, todo eso está aquí. Ahora, vívanlo. Vívanlo para que Dios sea honrado. Vívanlo para que Dios sea glorificado. Vívanlo para que la vida de iglesia cada día sea una iglesia que muestre a Cristo, y aquel que entre por esa puerta puede encontrar en medio de su iglesia gente que le acoge, que tiene misericordia, que tiene amor y que le muestra el camino, que es Cristo Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre, cómo necesitamos de ti. Cómo necesitamos de ti cada día, Señor. No importa los años que llevemos en el Evangelio. Porque las pruebas, Señor, son tuyas y tienes un propósito para nuestras vidas. Y siempre para el bien de nuestras vidas. Señor, te ruego, ayúdanos a amarte, aunque no te veamos, Señor. Y no permitas ni que la carne ni que el diablo, Señor, pongan dudas en nuestro corazón, de preguntarnos en algunos momentos dónde estás. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu amor tremendo, por entregar a tu Hijo, por amarnos, Señor, como tú nos pides que nos ames. Tu amor jamás fue fingido. Tu amor fue de adentro, fue entrañable, y tu amor fue en santidad. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a temerte, Señor, y ayúdanos a amar tu palabra de tal manera, Señor, que tú te goces en y con nosotros, de que tienes hijos que adoptaste para tu gloria y honra, que, Señor, tienen un corazón para sí, pero también un corazón para ti. Gracias a Dios por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos también, Señor, que están a cargo de la obra. Dale, Señor, el poder cada día amarse el uno al otro, el honrarse el uno al otro, y que la iglesia, Señor, haga exactamente lo mismo, para que tu nombre y para que tu gloria y para que tu persona sea glorificada y exaltada en todo momento. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.